día vamos a desarrollar el tema de la cuarta semana del desarrollo humano. Como siempre, recomendándoles la lectura previa a ver el video e idealmente también después de haberlo visto, de su libro de Embriología Humana Integrada, en este caso en el capítulo 8. Para el mejor entendimiento de estos importantes procesos, pues vamos a dividir la temática en 3 videos y especialmente hoy vamos a hablar acerca de los plegamientos. Digamos que como generalidad de la cuarta semana vamos a tener una gran cantidad de eventos complejos, importantes y trascendentales para el desarrollo humano. Recordando que venimos de la tercera semana donde se realizó la gastrulación y el disco germinativo bilaminar se convirtió en trilaminar, teniendo un ectodermo, mesodermo y endodermo. Ahora, esa estructura plana, trilaminar, inclusive podríamos decir un poco gruesa, va a generar eh, varios procesos, en este caso los plegamientos, el plegamiento craneal, que entre otros lo que nos va a generar es que el corazón se aloje en la cavidad torácica, y el tubo neural, que va a tener un desarrollo muy importante a través de la neurulación, nos va a generar las vesículas encefálicas y va a avanzar de dorsal hacia ventral para quedar en su ubicación definitiva en el encéfalo. También vamos a tener el plegamiento caudal, a través del cual el alantoides produce su plegamiento y va a alojar la vejiga en la pelvis. Además del plegamiento transversal, a través del cual vamos a formar las paredes torácica, abdominal y pélvica. Estos procesos nos van a llevar a la reducción del saco vitelino y nos genera que esta estructura, en principio recta y plana, se nos convierta en una estructura cilíndrica y en forma de C. Algunos dicen que el embrión, en este caso en forma de C, queda prácticamente besando el corazón, entre otras circunstancias particulares. El tubo neural va a generar lo que es la neurulación, va a tener un desarrollo, se va a producir el cierre del tubo neural y además la creación de las vesículas encefálicas. También tendremos un desarrollo importante del mesodermo, en el cual nos va a aparecer los somitas, el mesodermo intermedio, el mesodermo lateral, y específicamente este mesodermo paraxial, los somitas van a verse con claridad y van a tener parcialmente una evolución importante hacia el desarrollo de lo que son las vértebras y músculos generales, y también van a influir en lo que es el desarrollo de las extremidades. También en la cuarta semana tendremos la aparición de las yemas de las extremidades superiores e inferiores y el desarrollo de los arcos faringios, que nos van a ayudar a la conformación de la cara, además del cuello, en continuidad del aparato faringio con el tracto gastrointestinal. Además de estos desarrollos, el endodermo nos generará las yemas pulmonares y hepáticas. Así es que, como han logrado entender aquí, tendremos un número importante de procesos que son bastante complejos, pero que vamos a dilucidar en esta serie de videos. Como término general, los libros de embriología, inclusive pues el nuestro, van a tener este tipo de imágenes, que es muy importante entender el contexto. Entonces, si nosotros los vemos en un orden horizontal, lo primero que habría que decir es que las tres imágenes, en este caso A1, A2, A3, van a ser al mismo día de la gestación, pero que nos van a presentar representaciones diferentes. Para este caso, a su derecha, aquí vamos a tener una vista sagital del embrión en diferentes días de la gestación o del desarrollo humano. Aquí podríamos, y usualmente con este se representa el plegamiento craneal y el plegamiento caudal. Podemos ver aquí al final cómo el embrión ahora está en una forma de C, y aquí tendríamos la membrana bucofaringea que va a quedar muy cerca del corazón. Mientras que a su izquierda tenemos los cortes transversales, y estos cortes transversales lo que nos muestran es el plegamiento transversal para, digamos que son cortes axiales o transversales, en los cuales se observa la línea media. En este caso tendríamos por aquí el tubo neural y la formación de las paredes torácica, abdominal y pélvica. Además, aquí al centro lo que tenemos son observaciones, imágenes que nos muestran el embrión externamente. Aquí son
vistas laterales, mientras que esta es una vista, digamos, dorsal. Así es que si yo fuera el embrión, me estaría mostrando de espaldas para este caso en particular. Entonces, digamos que el desarrollo de estos plegamientos craneal, caudal, transversal, son procesos continuos y como procesos continuos, en esta ocasión los vamos a mostrar a través de un video. Este video que me pareció muy importante para ustedes fue tomado de un canal de YouTube académico de la doctora Isel García. Allí está el link para que ustedes puedan acceder al video original y además hay otros videos de embriología, movimiento que les recomiendo que también los puedan observar. Así es que intentaré dar mis mejores explicaciones para el desarrollo humano en la cuarta semana, específicamente en los plegamientos a partir del siguiente video. Este es un producto de la concepción al último día de la tercera semana del desarrollo humano, al día 21 después de la fecha de concepción. Recordando que estas estructuras que estamos viendo aquí, este dibujo estaría en medio de lo que sería la cavidad coriónica. Además que ya hemos tenido en la tercera semana la gastrulación, por lo tanto tenemos un disco germinativo trilaminar que estaría compuesto por ectodermo, mesodermo y endodermo. La ubicación, digamos, de estas estructuras, pues sería que el ectodermo estaría dorsal a este disco germinativo trilaminar, mientras que el endodermo estaría ventral a él. Esta cavidad azul que tenemos aquí correspondería a la cavidad amniótica y este amarillo correspondería a al saco vitelino. Además de esto, se nos define claramente un polo caudal, digamos, de este disco germinativo trilaminar en desarrollo, en el cual nosotros podríamos observar en ese polo caudal el pedículo de fijación hacia el cual se proyecta el alantoides, el cual es una estructura que se genera, digamos, desde el saco vitelino y va a dirigirse, digamos, en principio, evaginarse de este saco vitelino hacia el pedículo de fijación. También se puede observar la membrana cloacal, digamos que esa membrana cloacal luego nos va a generar estructuras hacia la parte externa de la pelvis, particularmente el ano, y parcialmente tendrá que ver también con el desarrollo de la uretra. Podríamos decir que este alantoides estaría implicado en el desarrollo de lo que será la vejiga. Mientras que hacia el polo craneal lo que vamos a tener es el área angiógena cardíaca, pues que como su nombre lo indica nos va a generar estructuras que terminarán por construir el corazón. Además está el septum transversum, que estaría un poco más craneal a esas estructuras que generarán el corazón. Entonces, caudal a estas estructuras tendríamos la membrana bucofaringia. En este caso yo le corregiría a este gráfico que no debería tener aquí mesodermo y esta membrana bucofaringia solo tendría ectodermo en azul y endodermo en amarillo. De esta membrana bucofaringia nos va a generar, digamos, un espacio que sería el de la boca, la cual también nos va a generar un eje, digamos, de formación de lo que va a ser la cara. Con respecto del ectodermo en su porción craneal, entonces recuerden que aquí quedaría ubicada la porción craneal del ectodermo. Entonces, en esta porción craneal se nos van a generar los hemisferios y las partes del sistema nervioso central que van a quedar ubicadas dentro de la cabeza. Además de esto, podríamos decir que este saco vitelino está recubierto por esplagnopleura o mesodermo esplágnico y a su vez la cavidad amniótica y el pedículo de fijación están, digamos, la cavidad amniótica está recubierta por mesodermo somático y este pedículo de fijación está conformado también por mesodermo somático. En principio estas estructuras son originadas en mesodermo extraembrionario, pero luego tendrán una participación importante en su conformación del mesodermo
lateral. Entonces digamos que con esta introducción empezamos el desarrollo de la cuarta semana. Aquí vamos a iniciar, digamos, las explicaciones acerca del plegamiento transversal. Entonces, esta línea punteada que tenemos aquí nos va a mostrar un nivel de un corte a través del cual vamos a producir una figura, pero que es importante explicar en este momento que el nivel del corte es a nivel abdominal, hacia donde quedará la inserción y desarrollo del cordón umbilical. Entonces, recuerden que este pedículo de fijación se va a convertir en el cordón umbilical a través de lo que será el plegamiento caudal, en donde estas estructuras caudales producen su plegamiento y terminan alojándose a la pelvis, y el pedículo de fijación llegará a la cavidad abdominal, convertido en lo que va a ser el cordón umbilical. Entonces es importante, porque en este video vamos a tener, digamos, dos partes para explicar el plegamiento transversal. Una de ellas es el plegamiento transversal abdominal, en la región abdominal, y otro en la región torácica. Entonces este será en la región abdominal, en donde va a quedar el cordón umbilical llegando al abdomen. Como ustedes observan allí, este va a ser un corte transversal, que también podríamos definirlo como axial. Entonces volvemos, aquí tendríamos la cavidad amniótica recubierta por la somatopleura, y allí nos estaría mostrando que a través de esto se nos van a formar las membranas amnióticas. En azul, en este caso está representado por un azul claro, estará el ectodermo, y en la línea media estaría el surco neural. Luego, entre el ectodermo en azul y el endodermo en amarillo, pues vamos a generar el mesodermo, que para este caso lo tendremos pintado en rojo. Entonces digamos que hay tres tipos de mesodermo. En este caso tendremos el que está en la línea media y que es notocorda. En algunos libros lo pintan de color rojo. Aquí está, en estas figuras está pintado de color verde. Esta notocorda, que me representa el mesodermo que está en la línea media, justo aquí se podría decir que está debajo del surco neural, pero también podríamos decir que está ventral al surco neural y que está dorsal al endodermo o al saco vitelino. Además vamos a tener lo que vamos a denominar el mesodermo intraembrionario, que va a tener una importante evolución e influencia sobre todos los procesos que tendremos durante la cuarta semana. El saco vitelino recubierto por la esplagnopleura en un corte transversal. Entonces, digamos que en este proceso de desarrollo tendremos unas importantes evoluciones, digamos que aquí nos dedicamos a explicar el plegamiento transversal, pero que definitivamente ocurren en paralelo, en este caso, digamos que al mismo tiempo, haciendo referencia de que en el plegamiento transversal, pues estas pliegues laterales de la cavidad amniótica van a empezar a avanzar en sentido lateral y ventral, pero al mismo tiempo vamos a tener que hay un desarrollo del tubo neural para producir el cierre del tubo neural, y que lo veremos más adelante en el tema de neurulación. Aquí digamos que hemos tenido un desarrollo del mesodermo, y ese mesodermo digamos que lo hemos dividido ahora en tres, recordando que son cuatro. Para este caso la notocorda ya lo habíamos mencionado en la línea media, pero el otro mesodermo lo dividimos en tres. ¿Sí? Ese mesodermo intraembrionario. Entonces tenemos el mesodermo paraxial, que me generará los somitas. Los somitas están implicados en el desarrollo de las vértebras que protegerán la médula espinal e inclusive parcialmente el cráneo, y en el desarrollo de extremidades. El mesodermo intermedio, porque está entre la mitad del mesodermo paraxial y el lateral, me va a generar
estructuras relacionadas con el riñón, las vías urinarias, los genitales internos y la gónada. Y el mesodermo lateral, que se va a continuar con la somatopleura hacia la cavidad amniótica y la esplagmopleura hacia el saco vitelino. Además de esto, tendremos los procesos de desarrollo del sistema cardiovascular, y en la medida en que tenemos un desarrollo, digamos, importante del corazón, pues tiene que haber un sistema vascular dentro del embrión que pueda dar continuidad a lo que a la sangre que el corazón estuviese bombeando, y entonces aparecen dos grandes aortas dorsales. Como les decía anteriormente, digamos que una parte importante del proceso es que la cavidad amniótica avanza en sentido ventral, y habría un concepto allí importante: crece. Entonces esa cavidad amniótica crece, y va a crecer a expensas de disminuir el tamaño de la cavidad que está afuera, que sería la cavidad coriónica. Y a su vez, a expensas de que se reduce el tamaño del saco vitelino. Entonces, en esa medida de que hay ese crecimiento ventral a través de estos pliegues laterales de esta cavidad amniótica, pues se me va a ir formando una pared. En este caso sería la pared abdominal. Y aquí el saco vitelino, al haberse reducido, va a dejar el pedículo del saco vitelino o el conducto vitelino, y a su vez pues me empieza a formar lo que es el primordio del tracto gastrointestinal. Al ser a este nivel, este tubo gastrointestinal muy probablemente corresponda al intestino medio. En este caso sería probablemente al desarrollo del yeyuno, pero hay una, digamos, comunicación importante entre este intestino, digamos, entre el intestino y el saco vitelino. Además, este plegamiento transversal pues nos va a empezar a generar lo que sería una cavidad intraembrionaria o celoma intraembrionario, como se encuentra en los libros de embriología. Para este caso, pues nos generará es la cavidad, el espacio abdominal, podríamos decir también al espacio intraabdominal, que estaría aquí ubicado. Además, pues por supuesto el tubo neural se ha cerrado, los somitas se han, digamos, diferenciado importantemente, digamos, desde ese mesodermo paraxial. La notocorda está en proceso de desaparecer, aún no lo ha hecho, y miren que esas dos grandes aortas dorsales se han acercado. Antes estaban un poco más periféricas, pero tienden a acercarse porque al final dejarán una sola arteria aorta. Valdría la pena, digamos, decir que muchas de las estructuras que tenemos, en este caso el tubo gastrointestinal, tienen una luz que es donde está el epitelio funcional, como los tubos, digamos, tienen una pared y tienen una luz, o sea que hacia la luz tendríamos el epitelio funcional del tracto gastrointestinal, que tiene un origen endodérmico, mientras que lo que está alrededor, digamos, de ese epitelio funcional estarían estructuras musculares como fibras longitudinales, musculares longitudinales o circulares, y esas serían de un origen mesodérmico. Hay una particularidad aquí, en este proceso de plegamiento transversal en el área abdominal, y específicamente donde va a llegar el pedículo de fijación y cordón umbilical. Es que la cavidad no se cierra. No se cierra totalmente, porque a través, digamos, de este espacio generado en esta área umbilical, pues vamos a tener el conducto vitelino, por un lado, pero además de esto, por allí vamos a tener los vasos vitelinos que van a entrar y salir, arteria y vena, y además tendríamos que a través de ese mismo espacio van a entrar y a salir los vasos
umbilicales. Entonces, este espacio no se finaliza en el plegamiento transversal, este espacio no se cierra en el plegamiento transversal del área abdominal que ocurre durante la cuarta semana. Y además, posteriormente, por ese mismo espacio, vamos a tener que van a protruir las vísceras intestinales, haciendo referencia al intestino delgado especialmente, entre la semana quinta y la semana octava, y luego estas empiezan a devolverse a través de ese mismo orificio para cerrarse alrededor de la semana 11. Entonces, un mensaje importante es que el plegamiento transversal en el área, en la formación de la pared abdominal, esta no se cierra, no se forma completamente específicamente en el área donde va a insertarse, digamos, el cordón umbilical. Esa es una importante diferencia con el plegamiento transversal, pero en el área torácica. Miren, tenemos nuevamente nuestra gráfica inicial, pero aquí tenemos que ahora el nivel del corte que nos lo señala la línea punteada ya no va a ser a nivel abdominal, sino que es a nivel torácico. Hacemos el corte, se muestra una vista axial o transversal, se está observando el axis, podemos ver cómo va creciendo esa cavidad amniótica y va a formar, en este caso, la pared torácica. Entonces, hasta aquí uno diría que es muy parecido a lo que ocurrió en el área abdominal. Y en este caso, podemos ver que este intestino que se está formando, pues va a ser para este caso intestino anterior y en este caso sería muy probablemente esófago, y en este espacio pues vamos a tener la cavidad torácica donde luego se tendrán que alojar los pulmones y la pared torácica, que también va a estar conformada en este caso por somatopleura. Está en proceso continuo de cierre. La cavidad amniótica ha avanzado notoriamente, ha crecido, ha disminuido el tamaño de este saco vitelino. Estamos hablando de la región torácica y la formación de la pared torácica, hasta que definitivamente se cierra totalmente, situación que no ocurre en el plegamiento transversal de la área abdominal. Además, podríamos pues mostrar aquí que hay un desarrollo del tubo neural. El tubo neural se ha cerrado. Esto que tendríamos aquí estaría representando las vértebras. Esto sería el cuerpo vertebral. Aquí tendríamos la notocorda, y aquí ya habría una única arteria, y este intestino estaría unido a la pared, en este caso torácica posterior, a través de lo que es el mesenterio dorsal. Digamos que ahora vamos a cambiar hacia lo que es el plegamiento en el plano sagital. Entonces digamos que este sería un corte, digamos, por la línea media de este disco germinativo trilaminar, recordando que volvimos otra vez al día 21, que sería el último día de la tercera semana después de la fecundación, y este es un corte por la línea media y nosotros lo estamos viendo lateral. Digamos que aquí tendríamos el polo craneal, septum transverso, estructuras que desarrollarán el corazón, membrana bucofaringea que no debería tener mesodermo, y aquí tendremos la porción craneal del ectodermo que me va a generar el sistema nervioso y específicamente la parte central en el encéfalo. Mientras que el polo caudal vamos a tener el pedículo de fijación, el alantoides, proyección del saco vitelino hacia el pedículo de fijación, y la membrana cloacal también solamente conformada por ectodermo y endodermo. Toda esta estructura en medio de la cavidad coriónica, y yo sugeriría respetuosamente que también estas vellosidades no deberían estar aquí porque para este momento el desarrollo aún no se ha
no se han formado. Entonces vamos a ver cómo este corazón va a descender y se va a alojar en la futura cavidad torácica. Además, esta área del ectodermo craneal va a progresar, proyectarse, avanzar para generarnos las estructuras encefálicas. La porción caudal pues me va a generar la médula espinal. La porción caudal me refiero del ectodermo, mientras que estas estructuras caudales, pedículo de fijación y el alantoides, van a través del plegamiento caudal a alojarse hacia la pelvis, y el pedículo de fijación, futuro cordón umbilical, pues va a llegar a la cavidad abdominal. Entonces, en este, digamos, acercamiento, vamos a empezar a observar cómo estas estructuras se flejan y llegan, digamos, a su ubicación definitiva. Valdrá la pena decir que el septum transversum estaba en la gráfica anterior, pues digamos un poco craneal al corazón, y por lo tanto en este proceso de descenso, esto que antes estaba craneal ahora se me hace caudal, me refiero con respecto del corazón, y me va a generar que el septum transversum quede entre el tórax y el abdomen, y por tanto me va a generar, digamos, una división entre estas dos cavidades a través del músculo diafragma. Entonces este septum transversum me va a generar, digamos, una porción importante de lo que es el diafragma. Además, este plegamiento craneal que estábamos observando aquí, digamos que está mediado por el crecimiento y flexión del sistema nervioso, en este caso de la porción craneal del ectodermo. Entonces, en la medida en que el corazón desciende y se aloja en el tórax, pues las vesículas encefálicas que están en proceso de cierre y además de desarrollo, me refiero a crecimiento, pues van a tener una flexión para dejarlos en una ubicación ventral a la que tenían anteriormente. Y además, digamos, aquí no se observa con tanta claridad, pero esto me formaría, digamos, la membrana bucofaringea, que yo tal vez la pondré aquí, y adelgazaría un poco esta área, teniendo solamente endodermo y ectodermo, me formaría el eje de la cara. Además de esto, con este plegamiento craneal en sentido ventral del corazón, pues me va a ayudar a reducir aún más este saco vitelino, en esta ocasión desde el plegamiento en el plano sagital, en este caso el plegamiento craneal, y me lleva a la conformación de lo que es el intestino faríngeo y el intestino anterior. Entonces, miren cómo todas estas estructuras están en una relación específica: desarrollo del tubo neural, desarrollo y generación del intestino faríngeo, en este caso además intestino anterior, y el sistema cardiovascular, y que pues además, digamos, de este desarrollo en el contexto del plegamiento transversal, la conformación de la pared torácica. Ahora, en el plegamiento caudal, pues llevamos este pedículo de fijación hacia la porción abdominal y este alantoides hacia la pelvis, donde nos quedará conformando la vejiga, y esta membrana cloacal quedará en una posición, digamos, en la pelvis para, por poner un ejemplo, quedar conformando el ano. Además, también generará algo de la vía urinaria, específicamente de la uretra. También podríamos decir, digamos, que en este gráfico, que la cavidad amniótica sigue creciendo. Entonces miren cómo la cavidad amniótica crece en el plegamiento transversal y crece en el plegamiento sagital, craneal y caudal. Por lo tanto, se reduce la cavidad coriónica y también se está reduciendo el saco vitelino.
Eh, aquí mm, podríamos, digamos, ya concluir con este gráfico, que ahora este disco, en principio plano, germinativo, trilaminar, con el que empezamos la cuarta semana, pasa de ser plano a tener una forma de C. ¿Sí? Aquí podríamos decir que la porción de la cara y específicamente de la boca está muy cerca del área cardíaca, sugiriendo que le pudiera estar dando un beso, entre comillas, al corazón. Además de esto, esta estructura, si bien aquí no lo podemos observar con claridad, también va a estar cilíndrica por el efecto del plegamiento transversal. Entonces, en esta cuarta semana partimos de una estructura plana, un poco gruesa pero trilaminar, para finalizar con una estructura cilíndrica y en este caso en forma de C, que ya nos está dando, digamos, muestras de un desarrollo mucho más cercano a lo que nosotros tendríamos en los seres humanos. Pero además uno podría tener en medio de este contexto que el sistema nervioso central ha tenido un desarrollo, digamos, importante, el tracto gastrointestinal igualmente, y en este caso el sistema circulatorio. Después de haber entendido cómo se desarrollan los plegamientos, en este caso el plegamiento transversal, quisiera mostrarle algunas de las patologías, en este caso de orden anatómico, que están relacionados con un pobre realización, un pobre desarrollo de lo que es el plegamiento transversal. En este caso, en el desarrollo de la pared abdominal, la gastrosquisis, digamos que hay un defecto en la pared abdominal a través del cual protruyen los intestinos. Entonces aquí tenemos intestino delgado y aquí tenemos inclusive el estómago. Entonces ellos protruyen a través de un pequeño defecto que suele ser para umbilical derecho, o sea, está al lado del ombligo. Y si bien se ven esto, todos estos intestinos que son muy grandes, podríamos decir, el defecto a través del cual salen es realmente pequeño, puede ser de 1, 2 o 3 centímetros. Aquí estaría el ombligo y en este caso el defecto estaría a la derecha, que aquí no se estaría viendo. Entonces, hay algunos que dicen que la gastrosquisis se produce, algunas teorías importantes que dicen que se produce después de que se ha formado la pared torácica y que hay un problema de orden vascular en el cual hay una disminución del aporte sanguíneo a esta pared formada, se produce necrosis, se produce el agujero y por allí protruyen los intestinos. Y dicen que esto explica hasta un 60-70% de los casos, pero hay un 30% de los casos que es explicado por un pobre plegamiento transversal en ese punto específico, dejando el orificio en particular. Otro defecto que es, digamos, también de pared abdominal, pero que tiene unos mecanismos fisiopatológicos diferentes, es el onfalocele. Como vimos en los videos anteriores, lo que nosotros vamos a tener es que fisiológicamente el conducto vitelino está, digamos que impide el cierre total de la pared de la pared en este caso abdominal, y la hernia fisiológica abdominal se cierra alrededor de la semana 11. Entonces, cuando no se logra ese cierre adecuado, lo que tendríamos es que el defecto de la pared abdominal, específicamente incluyendo el ombligo y alrededor del ombligo, por allí estarían saliendo vísceras intestinales que ustedes no las están viendo porque está cubierto por una membrana que a su vez es coronada por el cordón umbilical. Entonces, allí no se produjo adecuadamente este cierre transversal de la pared abdominal por lo que era la hernia fisiológica abdominal, siendo un ejemplo pues claro y contundente de un proceso anómalo en el plegamiento transversal. El onfalocele está relacionado con síndromes genéticos, alteraciones cromosómicas, como por ejemplo la trisomía 18 y el síndrome de Beckwith-Wiedemann. También podemos tener problemas en el plegamiento craneal, como lo vimos en los videos. Lo que podemos tener es que hay un descenso y una acomodación del corazón hacia la cavidad
torácica, una acomodación de la membrana bucofaringea para quedar, digamos, como eje en la cara y el desarrollo de las otras estructuras. Además de esto, pues vamos a tener que el septo transverso, que es el que me va a generar, digamos, una porción importante de lo que va a ser el diafragma, también va a descender. Si mi mano fuera el corazón y el septo transverso fuera la otra mano que tengo extendida, entonces el septo transverso en el plegamiento craneal, pues nos va a quedar separando la pared, la cavidad torácica de la cavidad abdominal y el corazón quedaría alojado en el tórax. Así es que en ese contexto podemos tener lo que se denomina la pentalogía de Cantrell, que se caracteriza por la ectopia cordis. Así es que el corazón, en este caso aquí representado, miren que es un gran corazón, digamos que es un corazonzote que está por fuera de la cavidad torácica, en el ejemplo clásico de la pentalogía de Cantrell, donde hay un defecto, en este caso del epigástrico, que incluye el esternón, en un ejemplo de un problema de el plegamiento transversal, pero también craneal, porque el corazón no logró descender hasta donde debería quedar ubicado, por lo tanto se impide el plegamiento transversal. Entonces sería un ejemplo de que los dos plegamientos están comprometidos. No sabríamos cuál fue primero, el huevo o la gallina, si el plegamiento craneal falló, por lo tanto el plegamiento transversal no se pudo hacer, o viceversa. En mi opinión, es un problema del plegamiento craneal. En este caso también está ubicado a la derecha. Hay otros casos de pentalogía de Cantrell donde este defecto está cubierto por membranas, como se ven aquí, y está también coronado por el cordón umbilical en un efecto más parecido a lo que es el onfalocele. Y a través de estas estructuras, digamos, de este defecto herniario epigástrico que compromete el esternón, se hernian estructuras como el corazón, los intestinos, también lo podríamos mostrar acá. Por acá hay un poco de intestinos y también está el hígado. Hay un defecto también del pericardio y se pueden encontrar cardiopatías intrínsecas pues en la anatomía cardíaca. Así es que en la medida en que la cuarta semana se producen procesos que nos van a llevar a un desarrollo anatómico grande, tan grande como la conformación de las cavidades torácica, abdominal y pélvica, pues las anomalías también van a ser bastante severas como las que les hemos mostrado para ejemplificar. En cuanto al plegamiento caudal, pues como les decía, la membrana cloacal, aquí señalada y que vimos a lo largo del video anterior, pues lo que nos va a llevar en ese plegamiento es que la membrana cloacal quede ubicada en la pelvis para que luego se produzca una diferenciación de la porción final del tracto gastrointestinal y de la vía urinaria, pero a su vez ese plegamiento nos lleva al alantoides a la pelvis y a su vez la vejiga. Entonces, este plegamiento caudal también estará pues relacionado en que si él se hace adecuadamente, se puede hacer el plegamiento transversal en la pelvis. Cuando este plegamiento caudal no se logra, pues vamos a llevar a efectos como la estrofia vesical. Entonces, miren que aquí estaría la vejiga por fuera de la cavidad abdominopélvica, en este caso de la cavidad abdominopélvica, digamos que normalmente la tenemos es en la pelvis, y además están de la mano relacionados con defectos de la diferenciación sexual, o sea, con genitales no bien desarrollados. Eh, en este otro ejemplo tenemos, miren que hay un ano imperforado, hay unos testículos no bien desarrollados, no se ve el pene y lo que tendríamos aquí es un poco de materia fecal en una fístula del tracto gastrointestinal hasta la pared abdominal y también hay una fístula de la vejiga hasta la pared abdominal, mostrando que estos plegamientos, ¿sí? Cuando no se llevan adecuadamente, pues nos van a generar anomalías tan grandes que nos pueden comprometer en este caso hasta el desarrollo de los genitales y no solamente de la pared toraco, abdomino, en este caso abdominopélvica.
En la semana cuarta del desarrollo tiene muchos procesos, entre otros el desarrollo de la neurulación y el desarrollo de las vesículas encefálicas, también a su vez las flexuras del sistema nervioso central, en este caso la formación del prosencéfalo, que luego nos generará el diencéfalo y estructuras de la línea media en el cerebro, las vesículas encefálicas que nos van a generar los hemisferios, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo que nos va a producir el metencéfalo y el mielencéfalo en continuidad con la médula espinal. Entonces miren cómo desde formar la pared torácica, abdominal, pélvica, el tubo neural, digamos el encéfalo, la médula espinal son procesos apasionantes que ocurren en la cuarta semana del desarrollo. Así es que les agradezco por haberse permanecido en todo el video, recordándoles la lectura de su libro Embriología Humana integrada en su segunda edición y los espero en el siguiente video.